Buenas noches, bienvenidos a un programa más de la serie En Contexto. Este es un programa desde la óptica de la sociedad civil. Mi nombre es José Antonio Meyer, conduzco este programa en nombre del titular de este espacio, que es el doctor Enrique Cárdenas Sánchez. Hoy vamos a tratar un tema que me parece fundamental y que pocas veces se discute en los espacios públicos, en los medios de comunicación, que es el caso del maltrato animal. Ya hay una serie de acciones gubernamentales, hay organizaciones civiles que están trabajando sobre el tema. No es un tema nuevo, sin embargo, tal vez no tenga la visibilidad necesaria para que la sociedad se involucre, participe y pues tengamos un trato animal mucho más solidario, mucho más, pues no diría humano, pero sí por lo menos un trato de relación como muchas veces los animales tienen con nosotros, ¿no? Para ello hemos invitado a dos especialistas sobre el tema. Está con nosotros la maestra Irma Gómez Castañeda. Ella es directora del Instituto de Protección a los Animales para el Estado de Puebla. Bienvenida, Irma. Muchas gracias. También está con nosotros la señora Leticia Gallardo de Tovar, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana de Bienestar Animal para el municipio de Puebla. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, el tema está abierto, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en Puebla particularmente con el maltrato animal? ¿Qué tan bien, qué tan mal estamos? ¿Cómo diagnosticarían en un primer pensamiento la situación en Puebla sobre el trato a los animales? Yo creo que en Puebla aún estamos en ese proceso de educación. Nos falta difundir la cultura del bienestar animal. Mientras no la conozcamos, qué es, cómo funciona, cómo la necesitamos como sociedad, vamos a seguir viendo tristemente maltrato. Yo espero, hay mucha sociedad involucrada, muchos otros trabajando desde nuestras fronteras para poder favorecer y beneficiar a los animales. ¿Ya hay una oficina del gobierno del Estado o del ayuntamiento dedicada a este tema? Desde el punto de vista estatal, estamos trabajando como el Instituto de Protección a los Animales para difundir precisamente esa cultura del bienestar animal. Si conocemos el bienestar, seguramente ni los vamos a dañar, y acercándonos un poco a esas palabras, sí favorecer el trato humanitario, porque al final quienes los tratamos somos los humanos, quienes necesitamos ser empáticos con los animales somos nosotros. Claro. Leticia, ustedes forman una asociación civil dedicada a este. ¿Cómo diagnostican? ¿Por qué se involucran ustedes en este tema? ¿Qué tan importante consideraron que era movilizar a un sector importante de la sociedad civil para este tema del bienestar animal? Yo creo, José Antonio, que las asociaciones civiles nacen en momentos de crisis, que de alguna manera el gobierno o no puede atender en ese momento, no tiene los mecanismos. Y nosotros, desde mi punto de vista particular, la fundación para la que yo trabajo, la Fundación Dejando Huella, nació justamente por un tema de maltrato animal masivo en San Pedro Cholula. Se dio un envenenamiento masivo, pero aquí lo triste es que fue como medida de control que el propio gobierno llevó a cabo porque había una cantidad de animales en un tiempo donde acababa prácticamente de terminarse con la rabia humana. Eran los últimos casos de rabia humana. Entonces los animales estaban etiquetados en ese momento, por ahí del 2000, como hasta fauna nociva, ¿no? Porque había casos todavía de rabia en Puebla, de rabia humana en el año 2000. Entonces las medidas sanitarias para controlar esto, pues eran terribles, ¿no? Terribles y permitidas además. En ese entonces teníamos una ley todavía muy antigua, desde 1983, que fue la primera ley de protección a los animales que se publicó, y hasta el año de 2010 es que se hace una reforma ya con una ley un poco más amplia y más especializada. ¿Por qué nos involucramos? Porque en este caso de esta matanza masiva,
nos empezamos a reunir la gente que de alguna manera venimos sensibles de naturaleza. Nosotros los protectores de animales decimos que traemos de repente ahí un chip medio mal puesto porque literal somos empáticos de manera natural con los animales. Nosotros sentimos su hambre, su frío, su dolor, su miedo, su angustia, y es por eso que no los puedes dejar ahí, ¿no? En el momento en que los encuentras en necesidad. Por eso nacemos, y ahí es cuando nos empezamos a juntar, y realmente es cuando empieza a florecer esta asociación y muchas otras más, y entonces nos damos cuenta de que si bien le comentamos al gobierno que esas no eran las acciones, que nosotros queríamos colaborar con ellos y en vez de estas matanzas queríamos entrar en un proceso de esterilización masiva, y ahí se hace un vínculo de trabajo coordinado en ese entonces entre la Secretaría de Salud, la sociedad civil organizada y el municipio de San Pedro Cholula. Entonces ahí es como nacemos. Claro. Como bien dices, producto de una coyuntura, de una crisis, de una situación límite en la cual la sociedad considera que es el momento de interactuar. Cuando hablamos de animales en general, es decir, en un estado tan diverso como Puebla, obviamente en la ciudad, en el entorno metropolitano, hay un tipo de problemática, me imagino, mucho más vinculada pues a las mascotas o a los animales más domesticados, ¿no? Pero en el interior del estado hay otras realidades que tienen que ver con otro tipo de animales, y lo que brinca así a bote pronto es los rastros, por ejemplo, ¿no? Que creo que este es un tema. Ahí, ¿qué hace el gobierno del estado? O sea, ¿cómo el ciudadano puede garantizar que no hay un maltrato animal, que no hay un proceso, que realmente hay un proceso, un protocolo, como se dice ahora, de matanza de animales para consumo humano? ¿Qué es lo que hace el Estado? Precisamente la creación del instituto. Yo les voy a decir, abonando un poco a la creación de este instituto, yo de formación soy médico veterinario y mi área de especialización es precisamente el bienestar animal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues se crea este instituto y vemos cuáles son los problemas que la sociedad tiene para poder visualizar y empatizar, como bien se dice, qué es lo que está pasando, porque nos enfocamos hacia el animal urbano, nos enfocamos hacia algunos factores que nos pegan como sociedad de primera mano, pero hay muchos otros factores que nos afectan alimentaria, social y económicamente. A eso es a lo que se intenta voltear y darnos cuenta de que algo está pasando. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos acompañar? Desde el punto de vista del instituto es dar seguimiento, acompañar a las autoridades correspondientes y saber que el trato que se está dando deba de ser el adecuado, el humanitario y, como decimos desde el punto de vista especializado, que estén apegados a los estándares internacionales de bienestar animal. Okay. Nuestra ley, ¿de qué año es? ¿La nueva ley de bienestar animal? Bueno, actualmente estamos trabajando sobre la ley de protección a los animales para el Estado. La del 83? 2010. 2010 es la última reforma. Es correcto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que intentamos? Y yo creo que ese es uno de los pasos que estamos intentando hacer, trabajar para educar. Esta palabra que estábamos comentando fuera del aire me parece importante, ¿no? Esta frase, trabajar por una paz, por una cultura de paz. Si hacemos las cosas bien con nuestros congéneres, pues seguramente será el paso natural poder educar a los niños para poder trabajar de manera humanitaria y evitar el maltrato animal. Claro. Fíjese que dice aquí una frase, la convivencia, mucha de la convivencia comunitaria se da a partir del trato a los animales. Por supuesto, ¿no? Que sí. Y es mucho el reflejo de la educación de la gente, cómo tratas a un animal, cómo tratas al prójimo, ¿no? Así es. Lo dejo en la mesa, vamos a tener que ir a un corte, pero bueno, ya tenemos un concepto que es bienestar animal, ¿no? Que sería realmente el que deberíamos adoptar en nuestro trato con los animales. Hacemos un corte, estamos en Contexto.
Seguimos en nuestro programa En Contexto, estamos hablando de bienestar animal y bueno, nuestras especialistas nos están planteando aquí que si bien no es un tema nuevo, pues sí es un tema que exige pues mucho de la sociedad, exige mucho de la ciudadanía y nos parecería que nos enfocamos más a la prevención que a la acción directa, que como bien señalabas, pues puede a veces ser muy violenta, muy radical, digamos, cuando se trata de combatir a una situación de crisis. ¿Cómo actúan ustedes? Dices, colaboramos con el gobierno para que se lleven a cabo campañas preventivas, pero digamos, de manera general, ¿ustedes cómo trabajan? Platícanos un poco de tu asociación y de la manera como, ¿qué otro tipo de acciones, además de esta que nos señalaste? Sí, de hecho, nosotros a través de los consejos de participación ciudadana para el municipio de Puebla somos 19 diferentes consejos y uno de ellos es el de bienestar animal, que la verdad es que es como joya de la corona porque hay pocos consejos tan bien regulados como son los consejos de participación ciudadana de Puebla y uno de ellos de bienestar animal a nivel nacional, ¿no? Sí, o sea, no es común. Y este consejo empezó siendo una comisión primero del Consejo de Salud Pública y después del Consejo de Medio Ambiente. ¿Cómo coadyuvamos? Bueno, nosotros trabajamos, de hecho, en la revisión y las propuestas de reformas a las políticas públicas que el gobierno del municipio tiene con respecto a los temas de bienestar animal. Por ejemplo, un tema ahorita importante que estamos tratando de hacer en conjunto con el ayuntamiento, con la Dirección de Servicios Públicos Municipales, es la regulación o certificación de los refugios, tanto privados, o sea, los de nosotros, las protectoras, como también de las estancias caninas que tiene el propio municipio. Y otra cosa que también estamos haciendo es tratar de certificar las adopciones para que quien venga y adopte un animalito esté seguro de que es un animal sano, un animal que tiene estudiado un perfil, que podemos decir si se lleva con gatos, con perros, si es bueno con los niños, si no es muy brusco y puede tirar al abuelo. Entonces, ese tipo de cosas que parecieran como muy superfluas son importantísimas para que la gente se quede enamorada de adoptar en lugar de comprar. Esa es nuestra intención. Ahora, una de las cosas que tenemos nosotros muy claro desde el Consejo y del Grupo General de Protectores de Animales es que tenemos que trabajar en las causas de la problemática de la sobrepoblación canina, por ejemplo. Y esas causas están como bien definidas, o sea, si hay venta indiscriminada y sin control, si hay reproducción sin control, si hay abandono, y si no hay castigo cuando esto ocurre, entonces esto va a seguir sucediendo, ¿no? Sí. Entonces, sí tenemos como que tener claro cuáles son las causas de la problemática, por ejemplo, en los temas de sobrepoblación canina. Lo que decías ahorita, José Antonio, de los rastros. Los rastros son, de alguna manera, responsabilidad compartida entre la Secretaría de Desarrollo Rural y los municipios. Okay. Ellos son los que tienen que poner los rastros con ciertas características y demás. En el tema de bienestar animal, en cuanto a los animales de producción, la verdad es que sí nos preocupa mucho a nosotros como protectores porque todavía en México no tenemos como muy claro el tema de bienestar animal en estos temas. Por ejemplo, ya hay rastros TIF, que son de inspección federal, pero que tienen que ver más con la sanidad de los animales que con el bienestar y el cuidado de que los animales no se estresen. Y a veces
El tema es que no haya un cambio de un lugar oscuro a otro con luz o viceversa, que no haya una grada. Son a veces correcciones en los rastros muy pequeñitas, claro, y que eso hacen que la muerte, la matanza de un animal sea menos impactante, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de políticas públicas son las que nosotros emitimos recomendaciones para que los ayuntamientos, por un lado, el gobierno estatal por el otro, y de manera coordinada logremos estos avances en temas de bienestar animal. Claro, sí, porque, digamos, ustedes me dicen, una cosa es la política pública relacionada con la producción, digamos, animal, ¿no? Las granjas, los rastros, todo este tipo de, digamos, de actividad económica vinculada con los animales. Exacto. ¿No? Y la otra es el cuidado de los animales, el bienestar de los animales que conviven con los seres humanos de una manera cotidiana. ¿Sería por ahí la...? Bueno, lo correcto es, y lo que nos dicta la ciencia del bienestar animal, no es una percepción subjetiva, es objetiva. El bienestar animal no te dice que hay un bienestar para un perro y un bienestar para un animal de producción. El bienestar animal es algo sí preventivo, en el que te enseña cómo tenerlo bien, cómo cuidarlo bien, cómo proporcionarle lo necesario, entre ellos pues que esté sin miedo, sin estrés, sin dolor, sin ningún tipo de lesión. La intención y de lo que sí nos habla el bienestar animal es cómo yo, desde el área de la ciencia, de la investigación, de la salud de esos animales, puedo proporcionarle lo que ese animal necesita para vivir bien o para morir bien. Ese, en esencia, es el factor fundamental del bienestar animal. ¿Cómo puedo darle lo que necesita? Entonces, ciertamente tenemos diferentes especies, pero ciertamente todas requieren de un bienestar. De hecho, es algo que cuando hay este tipo de debates decimos, siempre peleamos por la protección de los animales. Y yo desde el área de investigación les digo, si llevamos de manera adecuada un bienestar, no necesitamos protegerlos, porque tendríamos la responsabilidad de siempre proveerles un bien y no habría que protegerlos de nada porque les estamos otorgando lo que necesitan. Claro, si tenemos estas condiciones sociales, no tendríamos por qué estar particularizando en un momento determinado. Pero bueno, la situación es que nuestra dinámica social nos lleva a eso. Pensando un poco en campañas preventivas, ¿no? Por ejemplo, no quiero ser muy urbano, pero es un hecho que es muy común, que ahora hay gente que se está dedicando a pasear a los perros por las diferentes calles de la ciudad y dejan el excremento, se orinan en las puertas, en los coches, etc. Y eso genera una percepción, ¿no?, subjetiva, poco racional, si ustedes quieren, de que en realidad no hay una campaña de prevención de esto, ¿no? De traer la bolsita o de cuidar que los animalitos vayan a lugares propicios para hacer sus necesidades, etc. ¿Ustedes qué campañas de prevención han hecho o de qué manera se están involucrando para ir creando esta cultura, ¿no?, de la convivencia? Esta parte es importante, la cultura de la convivencia, del bien común, porque en muchas ocasiones empiezan a ver como factores muy particulares, muy individuales, ¿no? Hice mi negocio, paseo a los perros y no paseo a uno, que a muchas personas les cuesta trabajo levantar el excremento de un perro. Ya no hablemos de los que pasean 10 o 15 y que por supuesto sujetan al perro o levantan el excremento. ¿Cuál es la intención? Dejar muy claro que la salud pública y el bien común están muy relacionados. Una de las premisas del bienestar animal es una salud, así de simple. Si el animal está sano, la sociedad está sana. Y aquí lo que intentamos es llegar a todos los puntos de que si tú no levantas ese excremento, después va a llover, va a salir el sol, se va a secar, las esporas vuelan y es muy fácil que todos nos enfermemos. Entonces, ¿cuál es la intención? Llegar a todos los sectores. Desde el niño que le dice, mamá, Pupi se enfermó, está teniendo diarrea y no le estás llevando a tratar, hasta que
salimos a pasear, está sana y no estamos levantando sus heces. Yo creo que esa es una parte de educación en el que toca de manera sensible los sectores necesarios, porque el que permitan que un perrito, un gato orine o defeque en un lugar que no le corresponde, no solamente afecta la percepción de ese entorno hacia ese animal, implica que a la persona que está haciéndolo no le crea ninguna empatía ni por su entorno, ni por los animales, ni nada, lo ve como una parte económica, una utilidad y ya se acabó. Entonces, por ahí es donde queremos. Y la educación definitivamente es parte fundamental de esto. Exacto. ¿Y qué tan, digamos, capacitados están estas personas que se dedican a pasear animalitos, ¿no? Que sería otra situación, porque pues se cruzan las calles o no llevar 10 perros corriendo por la calle, pues también implica saber manipularlos, saber llevarlos, etcétera, ¿no? Y no solamente es hacia los demás, sino hacia el propio animal, que a lo mejor se puede lastimar por una cuestión. O sea, es una cuestión más integral, ¿no? Es una cuestión sumamente integral, no nada más es pasearlo, en muchas ocasiones es pues sí que lo lleven de que esté encerrado a que salga a pasear, pues que salga a pasear, aunque vaya con 10 y no sé si se llevan bien o mal. La evaluación etológica, desde el punto de vista conductual, es vital. Aunque sean todos perros, no todos se llevan bien, no tienen el mismo carácter, no tienen los mismos estímulos y eventualmente esto llega a ser un problema severo. Cuando los animales se pelean y los están paseando, se rompe la cadena, salen corriendo, los atropellan y bueno, eso que era un paseo se convierte en un problema generalizado. Así. Leticia, me decías que ustedes empiezan involucrándose en el caso de Cholula, pero ahora hay toda un consejo ciudadano en el municipio de Puebla. ¿En otros municipios del estado también hay presencia de tu asociación o de otras asociaciones que estén de alguna manera tratando también de impulsar estos mecanismos? Sí, definitivamente. Somos a lo largo de el estado más de 65 organizaciones que trabajamos de manera conjunta. Entonces tenemos una red y eso ayuda mucho, ¿no? Porque tenemos presencia de alguna manera en todos los sectores del estado de Puebla y con las diferentes problemáticas que hay. Curiosamente, en uno de los lugares donde no habíamos detectado protectores de animales fue en la Mixteca poblana y ahora con el tema del sismo entendimos por qué, porque ahí, como bien dices, los animales no son de compañía, son animales de producción, son animales de trabajo y entonces no hay este sector de la ciudadanía como ahí inserto, ¿no? Entonces ahora ya nos sirvió para que estemos también cerca de esa área ahora. Claro, qué lástima que tengamos que llegar a estas situaciones críticas, ¿no? Pero bueno, finalmente así somos los humanos. Vamos a hacer nuestro segundo corte, estamos en Contexto. Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando de bienestar animal. Y bueno, uno cuando ve estos temas pensaría que estamos en el día a día, en la dinámica, pero en realidad pues nuestros especialistas nos están demostrando que no es así, que hay mucho trabajo, digamos, de investigación, hay mucho trabajo de reflexión sobre cómo tratar este tema. En el instituto, ¿qué vínculos tienen con organismos especializados o ustedes mismos? ¿Qué están haciendo para aprender cada vez más y poder estar mejor preparados para el trabajo del bienestar animal? Bueno, pues lo primero es que no podemos dar lo que no tenemos. Por eso una parte fundamental es capacitarnos.
Los vínculos están y se hacen a través de instituciones educativas, se hacen a través, por ejemplo, una de las cuestiones que tenemos es capacitación para manejo libre de estrés para los médicos veterinarios, y algunos de los factores que actualmente son con los que estamos trabajando en ese proceso, y vamos poco a poco por cuestiones de cada institución, es precisamente favorecer el manejo humanitario, respetuoso y ético a los animales de laboratorio, que son los que de primera mano tienen el vínculo, podría decir, en el área de médicos veterinarios en formación. Aquí, y una parte importante del bienestar animal es que yo prefiero educarte a ti, médico veterinario que te estás formando, para que cuando salgas a la vida práctica de tu formación sepas qué hacer. Y después seguir educando de manera continua a los médicos veterinarios que tienen 5, 10 o 20 años que han egresado de la carrera y que en su momento no les tocó ningún tipo de formación apegada al bienestar animal. Y esa es una realidad, es una de las ciencias más nuevas y que se ha llegado a formación para el médico veterinario, que es el que tiene la estafeta de atender a la salud del animal, y que pues es lo que se está haciendo ahora, promoverlo y promovernos desde adentro, por supuesto. Claro. Y vinculación, por ejemplo, con las ONGs que están trabajando. Sí, esa parte es una parte muy importante. Yo creo que el acercamiento más real. Afortunadamente se ha dado una muy buena comunicación y es algo que estamos fortaleciendo y que yo espero que podamos ir trabajando a más. Claro. Hicimos un programa hace, creo que 3 o 4 semanas, estuvieron también gente de las ONGs y dijeron algo que me pareció fundamental. Me decían, ¿tú crees que porque estamos en una ONG no nos preparamos, no nos capacitamos, no somos profesionales? Por supuesto, incluso más allá de lo que uno pudiera pensar. ¿Por qué? Porque estamos tratando temas muy especializados, ¿no? Entonces estaba aquí gente que trata niños con problemas oncológicos, niños con problemas de calle. Esas problemáticas complejas nos obligan a nosotros a estarnos preparando constantemente, porque la realidad específica como la social que lo rodea tiene mucho que ver, ¿no? Y creo que en este caso no es la excepción. Nos comentabas al inicio de que tienen un proyecto con la UAP. Así es. ¿Cómo es este proyecto? Con el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, con un grupo de investigadores que tienen un cuerpo académico de prevención de violencia y cultura de paz. Y entonces aquí embona muy bien el tema de maltrato animal como antesala de violencia social. Y a través de este concepto de que si tú enseñas a los niños, a los jóvenes a ser compasivos y empáticos con los animales, seguramente estarás abonando a una mejor sociedad. Entonces, tenemos ya varios foros que hemos realizado en conjunto con el Instituto de Ciencias Sociales y la verdad es que ha sido muy enriquecedor para nosotros porque hemos tenido que salirnos de nuestra área de me interesan los animales y trabajo por los animales, pero para poder inclusive lograr cosas para los animales tenemos que ver la repercusión que tienen los propios animales, ya sea en su faceta de alimentación o de transporte o de compañía o de experimentación, y tenemos que sacarlo hacia lo que es la sociedad y cómo la impacta. Exacto. Esta forma de percibirlo, ya no desde la protección a los animales, sino del impacto que tiene en la sociedad, obviamente ha traído temas bien interesantes como una serie de eventos que tuvimos en el 2016, por ejemplo, que se llamó Jornadas por la Paz, que empezaron el 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, con muchos eventos que tienen que ver cómo generar y cómo comprometer a cada uno de los ciudadanos en ser un agente de paz y no solamente un espectador de cosas buenas o malas que suceden en tu comunidad. Y
uno de estos temas también era el maltrato animal o bien la cultura por el respeto y trato digno hacia los animales y su impacto con los niños, ¿no? Tuvimos también hace algún tiempo un proyecto que llevamos a cabo con los CAICs, los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios de todo el estado. 433 CAICs intervinieron en esa ocasión y hablábamos de fomentar el tema de bienestar animal como un tema de socialización para los niños y de interrelación entre ellos, y la verdad con resultados maravillosos. Claro, porque ahí es donde está realmente el germen, ¿no? Son niños en proceso formativo y que tienen una relación muy empática con los animales. Les encanta, no hay un niño al que no le guste. Entonces, obviamente, se pueden convertir en un factor de cambio, ¿no? Claro. Hacia las familias, como bien decías, o incluso hacia la propia comunidad. Oiga, señor, Claro. ¿por qué está haciendo usted esto, no? A veces es más fuerte cuando lo confronta un niño, ¿no? Que cuando los propios ciudadanos. Exacto. Y este concepto de paz, que me parece muy importante que lo pongas en la mesa. Cuando hablamos de cultura de paz, no estamos hablando de casos extremos como se pueden dar en Irán o en Colombia, ¿no? Sino es esa cultura de cotidianidad para no generar violencia, para no generar violencia en la casa, en las relaciones personales, en las relaciones escolares, el bullying, todas estas son formas de violencia que nos implican una cultura de convivencia, de respeto, de una ética social, ¿no? Digamos, que tendría que ver también mucho con esta forma de convivencia, Exacto. pues con la fauna y con la flora y con todos los seres las repercusiones que nos rodean, ¿no? Claro, las repercusiones que implican a prácticamente todos los sectores, esa parte es muy importante, el cómo podemos favorecer este tipo de cuestionamientos hacia la sociedad, hacia tu trato. Yo tengo la fortuna, y ahora nos ha quedado aquí en Puebla, la presidencia de la Red Mundial de Veterinarios Especialistas en Bienestar Animal. Y también es un grupo de veterinarios que dijeron, ya basta. Estamos viendo que nos enfocamos en otras áreas de especialización cuando el bienestar animal afecta de manera directa a la sociedad. Necesitamos hacer algo, necesitamos ponernos esa camiseta de socialmente responsables, de saber que hay muchos niños que están siendo afectados y que esos niños, en consecuencia de ese trato, están dañando a los animales, cualquiera que éste sea. Claro. Y hablando un poco de este tema, a mí me ha tocado participar también últimamente en foros sobre responsabilidad social universitaria y sale el tema. Sale el tema, además de la inclusión, el papel que las universidades jugamos en el contexto, en el territorio más inmediato, y entre este tema de paz, entre este tema de violencia, pero sobre todo entre este tema de bienestar y de convivencia con los animales, que necesariamente tiene que permear no solamente a nivel de los especialistas, sino a nivel de todos los grupos sociales, ¿no? No sé si, por ejemplo, ustedes trabajan con las facultades de veterinaria del Estado, donde de alguna manera también estén pues involucrando distintas acciones, no sé, para la muerte de los perritos, por ejemplo, de los gatos, de todo lo que son los animales domésticos. Sí, bueno, en general no me gustaría acotar a una especie animal. Okay. La intención es trabajar sobre todas aquellas especies en la que la educación veterinaria se enfoca. Entonces, un estudiante de veterinaria sí puede dedicarse a animales de compañía, pero también animales de zoológico, también animales de producción, animales de trabajo, y todos ellos es vital que estén libres de maltrato y que estén apegados al bienestar. Y pues la intención es esa, el enseñarles que los animales deben de estar bien, que tienen diferentes necesidades, que necesitamos, por ejemplo, en un hospital o en una clínica tenerlo en las mejores condiciones. Y eso va más allá de lo que en una clase de manejo podemos ver. Tenemos que ir más allá y esa es la intención, entrar a ese aspecto, a ese tema sensible. Claro. En el caso de los zoológicos, por ejemplo, ¿ustedes han hecho algo con los grupos
hay muchos grupos ambientalistas vinculados a zoológicos, ¿no? Digamos, ¿han hecho algo ahí también? O... Puebla es un poco complicado en ese tema porque tenemos un zoológico grande aquí y abierto, y abierto y que representa un tema turístico importante, ¿no? Pero en otros países los zoológicos han empezado a emigrar a convertirse en santuarios. Exacto. Esa es la tendencia del bienestar de los animales silvestres que de alguna manera están en cautiverio. Entonces, aquí en Puebla va a ser difícil que lleguemos todavía a esos temas, pero bueno, también debo decir que el zoológico de African Safari está muy por encima en el trato que tienen hacia los animales de muchos otros en otros lugares, ¿no? Claro. Pero sí, la tendencia es que esto de alguna manera se vayan convirtiendo en santuarios. Y con los animales silvestres, por ejemplo, hay un tema importantísimo de cómo los hombres podemos ayudar a los animales silvestres, y es no teniéndolos contigo, es cuidando sus hábitats naturales. Claro. Pero déjalos ahí, esa es su casa. Si quieres, ahorita regresamos después del corte sobre esto que me parece interesante. Es decir, no solamente es proteger, sino también se protege no allanando sus territorios o no afectando su hábitat, ¿no? Si estamos en contexto, vamos a este último bloque. Seguimos en contexto y estábamos hablando de esta cultura, ¿no? De esta cultura de paz y de convivencia con los animales. Y perdón, te interrumpí, Leticia, nos hablabas de que nos estamos moviendo hacia los santuarios e incluso sobre el respeto al hábitat. Exactamente. Hay una libertad asignada a los animales como que tiene que estar presente para que exista bienestar, y ese se llama mantener su comportamiento natural. Un ave, su comportamiento natural es volar, es vivir en los árboles, es estar junto con sus seres de su propia especie, y a veces cuando un animal de estos silvestres están en cautiverio, se está atentando contra esta libertad de mantener su comportamiento natural. En los animales silvestres es importantísima porque a veces uno piensa que mantener al periquito que compré al pajarero que pasó por aquí con las jaulas y yo lo tengo en una jaula más amplia y le cambio todos los días el agüita y le doy sus pepitas de girasol y todo eso, sí, efectivamente puedes estar atendiendo algunas de las necesidades del animal, pero seguramente vas a estar comprometiendo la necesidad de mantener un comportamiento natural para un ave, por ejemplo, ¿no? Y en este tema también de alguna manera estás colaborando a que si tú le compras a una persona de estas un animal, estás propiciando que él siga explotando tema, ¿no? Y eso pasa en muchos casos. O sea, muchas veces tú eres colaborador de que los animales se maltraten, por ejemplo, en el tema de experimentación, por decir algo. No, a lo mejor no sabes que tu shampoo hace pruebas con animales. En el momento en que te informes de si eso pasa, tienes que tomar una decisión. Claro. Y entonces ahí nosotros esperamos que ya con la información y dejando de ser ignorante, no seas indolente ni apático y entonces cambies por una opción que permita que estos temas, estos usos y abusos sobre los animales vayan terminando. Exacto. Porque se construye toda una industria alrededor
de la explotación animal. Así es, y lo mismo pasa con todos estos animales silvestres, las iguanas que de repente vemos vestidas aquí con collar, sí, o sea, no son mascotas. Ellos no son mascotas, tienen que estar en su hábitat, a la altura que les permite moverse, que no está comprometido su bienestar, ¿no, Irma? Entonces, este tema es delicado y es muy importante porque aunque a los animales silvestres los protege la Federación, hay una ley general de bienestar, de vida silvestre, ajá, pero finalmente a veces es complicado que organismos como Profepa y demás puedan atender todas estas situaciones de animales en cautiverio que no sabemos si vienen con posesión legal y si están en las condiciones que deberían estar como mínimo, porque finalmente nunca vas a lograr replicar su hábitat. Ahora, la experiencia internacional ha mostrado que muchas veces son los grupos sociales los que más pueden participar en la prevención y en la protección de estos hábitats naturales, estos santuarios, ¿no? Porque desgraciadamente, pero digamos, así como pueden proteger, también pueden convertirse en un gran negocio, ¿no? Así es. El caso más evidente pues, es el de la mariposa monarca, ¿no? Que termina convirtiéndose en un espectáculo ahí y pasa la gente pisoteando prácticamente las mariposas, ¿no? Cuando en realidad, pues sí, es eso, un santuario, es un lugar donde ellas vienen a invernar y a reproducirse para poder después regresar a otro hábitat, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, Irma. Regresamos al tema ético, al tema de convivencia, al tema de cultura de paz, que es en el que hay que trabajar y en el que hay que estar impulsando pues toda clase de mecanismos para que la gente se sensibilice, cambie de actitud, que a veces es muy difícil, pero que entendamos, ¿no?, que esta convivencia entre la naturaleza y el hombre pues tiene que tener reglas muy claras, ¿no? Es correcto. Yo creo que ese es el punto neurálgico para que el bienestar animal prospere como debe de ser. Informarnos, dejar a un lado la apatía, informarnos, estar comprometidos realmente con lo que está pasando. El pensar que no nos afecta o que no afecta a los demás realmente es lo que nos haría caer en ese maltrato. El hacer a un lado lo que los animales necesitan, a lo que los animales les podemos proveer, quiere decir que la ignorancia está ganando al bienestar. Y yo creo que en esa parte es donde necesitamos ayudar, abonar para que esto no ocurra. Yo creo que esa parte sería una de las más importantes, definitivamente. Claro. Estamos ya con unos últimos minutos. ¿Qué tendríamos que hacer en Puebla? ¿Qué más nos falta en Puebla? ¿En dónde debemos avanzar? Tenemos organización, estamos trabajando en una legislación, tenemos organismos gubernamentales. ¿Qué más nos falta? Tú como presidenta de esta organización, ¿qué propondrías? ¿Qué tema de agenda? ¿Qué tendríamos que seguir trabajando a nivel social para que avanzáramos más en este tema? Definitivamente es, de alguna manera, impulsar el compromiso de la ciudadanía. Que la ciudadanía se comprometa a denunciar cuando vea un maltrato hacia algún animal, ¿no? Eso a mí me parece fundamental y también me parece que los gobiernos municipales y estatales tienen que facilitar que el ciudadano pueda llegar y poner una denuncia la manera lo más rápido y expedita posible, que a veces es difícil. Por ejemplo, nosotros tenemos en Puebla tipificado el maltrato animal desde el 2013 como delito, ¿sí? Sin embargo, ¿cuántos años llevamos de eso? ¿5? Bueno, estamos por cumplir 5 y todavía en las agencias del Ministerio Público, si el agente se puede zafar de recibirte la denuncia, lo va a hacer. Entonces, necesitamos que haya las estructuras administrativas que soporten a este interés o compromiso de la ciudadanía por denunciar.
Claro. Eso es un hecho, ¿no? Y a veces eso es lo que pasa, que se crean organismos, se crean instancias, pero si no les dan las estructuras administrativas y no les dan los recursos, ahí van a estar, Claro. sin cumplir con su cometido, ¿no? Entonces yo creo que el tema de maltrato animal debería estar en la agenda de todos los candidatos que aspiran a tener algún cargo público ahora. Y desde este punto de vista, ¿no? De que lo ha puesto en la mesa muchísimos expertos ya, el maltrato animal puede ser antesala de violencia social. Hay que atenderlo. Exacto. Hay para los presidentes municipales, para los propios diputados, ¿no? Que es un tema de agenda. O incluso, como bien dices, y a veces decimos, bueno, sí está la ley, sí está, pero faltan dientitos, ¿no? Falta sanción, desgraciadamente los seres humanos solamente entendemos cuando se nos sanciona o cuando se nos priva de nuestra libertad, porque si no, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, mientras este tema no tenga chipote con sangre, ¿no? Va a ser muy difícil que también la gente, es que no va a pasar nada, es que nadie me va a hacer nada, es que en el Ministerio Público no conocen la ley, entonces no la habrán aplicar. Como que esa parte había que trabajarla fuertemente a nivel institucional, ¿no? Para que también existan las condiciones para que si alguien denuncia, entonces pueda realmente llevarse a cabo toda una implementación legal, ¿no? Sí, es correcto. Estamos hablando de un proceso de responsabilidad, porque una vez que esa estructura se da, si no tenemos al ciudadano responsable que decida ir y concluir este proceso que ya, como bien dice, se vuelve algo largo, ¿qué es lo que está pasando con todo lo que ocurre? Ver y callar no es algo que nos permita avanzar como sociedad. Porque aquí lo estamos viendo desde la óptica de un país, no solamente de un Estado. Necesitamos efectivamente como sociedad y todos los sectores crear un compromiso con el bienestar. Yo diría, necesitamos informarnos, capacitarnos y ser responsables comunes. Si lo vemos efectivamente como una parte de la agenda, el bienestar, seguramente hay muchos problemas que nos atañen como sociedad y que cada vez se irían, yo espero, y es mi visión, ir diluyendo poco a poco. Claro. Pues ahí está el tema, ¿no? Esperemos que podamos seguirlo abordando en futuros programas, que haya más espacios también para que esto se pueda también difundir, ¿no? Porque luego estamos muy preocupados por otras cosas más triviales que por estos temas que son sustantivos, porque nos hablan mucho de la convivencia cotidiana que se da entre la gente, y a veces a eso no les damos más importancia, le damos más a otros, ¿no? Yo les agradezco mucho, Irma, muchas gracias por estar con nosotros, Leticia, y pues los felicitamos por ese trabajo tan importante que están haciendo. Gracias. Pero también muchas gracias a usted por sintonizarnos. Este fue un programa más de la serie En Contexto. Buenas noches.